Nunca imaginé que proteger a víctimas de violencia me llevaría a enfrentar a mi propio esposo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo cómo el aire, tan pesado y cargado de tensión, parecía cortarse a cada segundo. El corazón me latía con fuerza, un tambor que retumbaba en mis oídos. Estaba en la oficina, rodeada de papeles y susurros, cuando recibí la llamada que todo lo cambió. Una voz temblorosa. Necesito ayuda, tengo miedo. Era Sofía, una mujer cuya historia había escuchado tantas veces, pero cuyo dolor ahora resonaba en mis venas. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el caos que llevaba en mi interior. Cuanto más ayudaba a las mujeres, más clara era la verdad: la violencia acecha en las sombras, lista para devorar. Tenía que hacer algo. Así me convertí en defensora. En mi mente, solo existía la misión: proteger. Pero a medida que me adentraba más en este mundo oscuro, esas sombras empezaron a acercarse a mi hogar, a mi vida. Esa noche, todo cambió. Estaba sentada en el sofá, absorta en la conversación con Sofía, cuando escuché la puerta abrirse con un chirrido inquietante. Era él. Su presencia era una mezcla de familiaridad y peligro. El aire se volvió helado. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora ardían con un fuego desconocido. ¿De qué hablas?, preguntó, buscando respuestas en el eco de mis palabras. Miedo. Mi voz temblaba. No tienes idea de lo que están pasando. Estas mujeres enfrentan un horror que no debería existir. Sus labios se curvaron en una mueca. ¿Y tú qué sabes de horror? El silencio cayó pesadamente entre nosotros. Las sombras danzaban en las paredes, testigos mudos de la lucha que se libraba frente a ellos. De repente, todo lo que había creído se desvaneció. No podía creer que, en medio de mi deseo de ayudar, estaba a punto de enfrentar a la persona con la que había compartido mi vida. Un escalofrío recorrió mi espalda. La verdad se instalaba en mi pecho. ¿Qué haría yo si él fuese parte del problema? ¿Era posible? Mis manos temblaban mientras pensaba en las historias olvidadas, en las huellas de sufrimiento que había escuchado, y entonces, lo hizo. Una confesión que voló por el aire, dejando una marca indeleble. A veces creo que tienes razón, pero hay cosas que no entiendes. Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosas? Las palabras resonaban en mi cabeza. Mi propia realidad, ahora un laberinto de dudas y sospechas. La angustia creció en mi interior, el aire se volvió denso. Estaba atrapada entre el amor y el deber, entre mi esposo y las mujeres que necesitaban mi ayuda. ¿Qué pasaría si él realmente estuviera involucrado? El reloj en la pared se detuvo. Un solo segundo, eterno. ¿La verdad podría cambiarlo todo? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Haz una rápida revisión al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que se viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un fuerte golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La habitación se llenó de un silencio tan opresivo que podía escuchar mi propio pulso resonando en mis oídos. La expresión de mi esposo comenzó a transformarse, y en ese instante, vi más que un rostro querido, vi a un desconocido. Había un abismo entre nosotros, un espacio lleno de palabras no dichas y verdades que podrían romperlo todo. ¿A qué te refieres con cosas que no entiendo?, logré preguntar, sintiendo que mi voz temblorosa era como un hilo delicado, a punto de romperse. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que solía tranquilizarme, pero ahora solo me provocaba más inquietud. No puedes simplemente venir aquí, hablando de lo que sabes, empezó. La tensión en su voz era palpable. Mis dudas se encarnaban en ese diálogo. Necesitaba respuestas, no más evasivas. Unos segundos se deslizaron como arenas movedizas, mientras me debatía entre el deseo de acercarme y el temor de ser rechazada. Finalmente, él se giró,
sus ojos evitando los míos como si trataran de escapar de la verdad que ambos sabíamos que estaba al borde de ser revelada. Las cosas que he visto en el trabajo hay más en juego de lo que imaginas. Su voz era ahora un susurro casi ahogado, como si intentara protegerme, pero al mismo tiempo, el mensaje era claro, estaba en medio de un mundo que nunca había tenido la intención de mostrarme. ¿Qué es lo que has visto?, pregunté, sintiendo que mis dedos se aferraban al sofá como si pudiera aferrarme a la realidad que se desvanecía. Él dio un paso atrás, como si la pregunta hubiese creado una distancia física, así como emocional entre nosotros. No quiero que sepas, susurró, pero en su mirada había una batalla interna, un reflejo de su propio miedo. El aire se volvió más denso. Recordé a Sofía, a sus lágrimas, a su voz temblorosa en el teléfono. Todo lo que había luchado por cambiar y proteger, ahora estaba en conflicto con lo que amaba. La ira y la tristeza empezaron a anidar en mi pecho. ¿Eres parte de esto? ¿Te estás involucrando en lo que tanto daño causa?, pregunté, sintiendo que cada palabra era un puñal que atravesaba nuestra relación. Su rostro se oscureció, y por un momento, vi algo en sus ojos, una chispa de dolor que me hacía dudar. No es lo que crees, dijo, pero su voz se quebró y bajó la mirada. Me percaté de que, tal vez, era un hombre perdido. Solo. Pero eso no deshacía mi propia angustia ni el eco del dolor de tantas mujeres a las que había dedicado mi vida, un instante de decisión. Una lucha interna que me dejaba temblorosa. Sabía que debía atreverme a cruzar esa línea. ¿Qué sabías de Sofía?, le pregunté, su nombre haciendo eco en la habitación, abriendo la puerta a un abismo que podría desolarlo todo. La tensión creció y su rostro se tornó blanco, parpadeando con angustia. Yo solo quería protegerte a ti, confesó, como si ese fuera el último hilo que lo mantenía a flote. ¿Protegerme de qué? La incredulidad se mezclaba con la desesperación. Las palabras dejaron de fluir, aquello que había empezado como una conversación se transformó en un campo de batalla cargado de promesas rotas. De la verdad, respondió casi en un susurro, y su fragilidad me golpeó como una ola helada. El reloj volvió a marcar su ritmo, pero ya no sentía el tiempo pasar. Todo se volvía un caótico embrollo de emociones. Temía lo que podría salir de su boca, y sin embargo, incluso en este dolor, una parte de mí se aferraba a la esperanza de que aún había amor, aún había una posibilidad de sanar. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, el sonido de un teléfono vibrando interrumpió el aire pesado entre nosotros. Su teléfono, un nombre que no reconocí apareció en la pantalla. Su mirada se endureció, y el mundo que había empezado a desmoronarse en nuestra conversación ahora se fraguaba en algo mucho más oscuro. Debo contestar, dijo, y el pánico recorrió mi columna. Tenía que detenerlo. No, espera, le llamé, pero él ya se había alejado, dejando en el aire una pregunta silenciosa: ¿qué verdad estaba a punto de surgir de esa llamada? Que podría cambiarlo todo. No sabía si estaba lista para afrontar lo que vendría, pero una certeza me recorrió: lo que estaba a punto de descubrir podría definir no solo mi futuro, sino también el de las mujeres que dependían de mí, y tal vez, de él. El eco de su voz al otro lado del teléfono resonó, pero las palabras eran un murmullo lejano en mi mente. La chispa eléctrica de la incertidumbre me recorrió mientras lo veía, su figura rígida frente a la luz del móvil. ¿Qué demonios podría ser tan urgente que tuviera que alejarse de mí en este momento? No podía entender por qué se sentía obligado a ocultar una parte tan crucial de su vida. La distancia que había creado tras ese leve movimiento se sentía como un desfiladero en el que antes no había pensado, un precipicio que amenazaba con tragarnos a ambos. Intenté juntar mis pensamientos, pero mi mente estaba invadida por sombras. Recordé cada momento en el que había confiado ciegamente en él, cada risa compartida, cada promesa. Pero, aún así, detrás de esa confianza, había un velo de desconfianza que nunca había existido antes. ¿Qué había transformado a este hombre que una vez creí conocer tan bien? Vine hacia la ventana, con la esperanza de distraerme con el mundo exterior. Las luces de la ciudad parpadeaban, ajenas a nuestro pequeño drama. La brisa fresca entraba por el cristal y me traía un leve alivio, aunque nada podía cambiar el agujero que empezaba a cavar en mi pecho. Sin poder evitarlo, me acerqué a la puerta del cuarto, intentando escuchar.
La conversación de él se acallaba y luego resurgía en un tono más grave. A medida que los segundos se convertían en minutos, empezaba a preguntarme si lo que estaba oyendo era culpa de mí. La angustia y la curiosidad se entrelazaban, creando un nudo en mi estómago. Finalmente, decidió regresar. Su mirada ya no era la misma. Tenía un aire de preocupación, más allá de lo que había mostrado antes. Mi corazón latía con fuerza cuando me dio la espalda. ¿Qué era tan importante?, le pregunté, sintiendo que cada palabra caía pesada en el aire. No es algo de lo que puedas formar parte, me contestó, su voz, un tono bajo que de inmediato me llenó de ansiedad. Es complicado y peligroso, interrumpí, mi voz subiendo de tono sin querer. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Tú eres parte de ello? Tú, un hombre que prometió protegerme, ahora estás hablando de cosas complicadas y peligrosas sin querer que lo sepa. Eso no suena bien, y lo sabes. Su expresión cambió de preocupación a una mezcla de irritación y frustración. No puedo permitir que estés involucrada. No es seguro para ti, dijo, como si eso fuera suficiente para calmarme. ¿Y tú qué? ¿No se supone que estamos juntos en esto? Que compartimos nuestras vidas, nuestras luchas, le reproché, sintiéndome a la deriva sin un salvavidas. No puedes cargar esto solo. Si realmente me amas, debes confiar en mí, y si te hace daño, ¿eh? ¿Puedes soportar saber que el hombre que amas puede ser parte del problema? Su voz se volvió aguda, y por un momento, el miedo brilló en sus ojos. Ese temor me hizo querer correr hacia él, abrazarlo fuerte, pero también me hizo desear estar lo más lejos posible. No sé si puedo soportarlo. Pero tengo que entender. Por favor, dímelo. Su respiración se agachó, como si estuviera intentando sumar las palabras, sopesarlas. Finalmente, se acercó, su expresión era una mezcla de dolor y resignación. Hay algo que está sucediendo en el trabajo. He estado investigando un caso sobre un grupo que no puedo explicarlo todo ahora. Pero no soy quien te imaginas, me quedé paralizada. Esa declaración me golpeó con una fuerza abrumadora. ¿Qué estás diciendo?, pregunté en una mezcla de incredulidad y necesidad. Me he infiltrado. Con el tiempo, pensé que podría ayudar a resolverlo desde dentro, aunque me arriesgaba a perderte en el proceso, confesó, su voz temblando. La revelación era como un vaso de agua helada derramándose sobre mi cabeza. ¿Estás insinuando que has tratado de ser parte de algo que pone en riesgo mi vida? Las lágrimas ya luchaban por escapar, presionando detrás de mis ojos. Sabías que este grupo estaba relacionado con Silvana, mencionaste a Sofía, y eso me preocupó. Quería prevenir cualquier daño, pero no estoy seguro de si. Estoy haciendo lo correcto, admitió, el caos en su mirada reflejaba su propio conflicto. Nuestras realidades se entrelazaban y se separaban, cada confesión revelaba un nuevo ángulo del amor que una vez creí incorruptible. Pero en ese instante, el peligro se volvía más real que nunca. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y al darme cuenta de que la línea entre el bien y el mal se desdibujaba, me sentí intimidada, el sudor formaba un velo en mi frente. La verdad ya no era solo una idea lejana, sino una existencia tangible, amenazante. Mientras mi esposo se debatía entre la urgencia de protegerme y la necesidad de contarme todo, su rostro se centró en la angustia de la realidad que había dejado caer como un telón. Debo irme. Debo hacer un movimiento, musitó, y por un segundo, mi corazón se detuvo. ¿Te puedo pedir un favor? No me busques, no trates de averiguar nada. Esto se ha vuelto más grande de lo que creíamos, no. No me dejes solo en esto, grité, el eco de mis palabras estaba cargado de pánico. Pero él ya se había movido hacia la puerta, dejando un camino de despedida. Mientras lo veía marcharse, vi cómo cada paso lo alejaba no solo de mí, sino de la seguridad que siempre representamos juntos. Me sentí más sola que nunca, con un fuego en el pecho que ardía con preguntas que no obtendrían respuestas. Realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso nuestra relación, para luchar en un juego cuya profundidad ni siquiera él entendía. Al cerrar la puerta tras de sí, una mezcla de frío y determinación se apoderó de mí. Tenía que actuar. El destino de tantas mujeres estaba en juego, y me negaba a quedarme al margen. Pero con esa decisión, también llegó el temor,
¿estaba lista para enfrentar el abismo que se avecinaba? En mi corazón, sabía que lo que estaba por venir podría ser más devastador que cualquier cosa que ya hubiera vivido. Un silencio abrumador llenó el espacio donde él solía estar, y me encontré desbordada por una marea de emociones. La presión de las decisiones pesadas amenazaba con ahogarme, como si, de alguna manera, el aire se volviera más espeso al perderlo. La desconexión entre nuestro amor y la nueva realidad en la que estaba atrapada era palpable, y cada segundo que pasaba sin saber de él se sentía como un grano de arena más que se sumaba a la montaña de incertidumbres. Con el corazón palpitante, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. El instinto y la razón luchaban en mi interior. Por un lado, quería protegerlo, y por otro, sabía que debía actuar. Silvana y su historia me llamaban, pero aún así, la sombra de lo que había revelado mi esposo me mantenía alerta. ¿Cómo podía ayudar y, al mismo tiempo, convertirme en una víctima más? Tropecé con mi teléfono, el mismo que había llevado a la conversación tumultuosa. Rápidamente, busqué información sobre el grupo que él había mencionado, el mismo que se relacionaba con el caso de Silvana. Sintiéndome como una marioneta movida por hilos de desesperación, la necesidad de descubrir más se apoderó de mí. Cada clic en el teclado resonaba en mis oídos como un tambor de guerra, llevando a la luz obscura un mundo que ya no era solo un rumor en mi mente. Las primeras páginas de los sitios coincidían en el mismo patrón. Agresiones sistemáticas, mujeres desaparecidas, un grupo con conexiones más profundas de lo que era visible a simple vista. A medida que leía, el vacío que había dejado mi esposo comenzaba a llenarse con un sentido de misión, pero también con un abrumador sentido de peligro. Al caer la noche, mientras la luz del monitor iluminaba mis rasgos tensos, una llamada interrumpió mi concentración. Era Sofía, su voz familiar evocando la calidez de tiempos más sencillos. Hola, no sé si debería molestarte, pero necesitaba hablar contigo. Estaba pensando en Silvana. ¿Has tenido noticias? Su tono era poco habitual, mezclando preocupación con ansiedad. En un instante, mis instintos se agudizaron. Tenía que tener cuidado, especialmente después de lo que mi esposo había dicho, pero, al mismo tiempo, Sofía parecía ser mi último hilo de conexión a la normalidad. Sofía, no es un buen momento. Mi voz tembló con la fluctuación de mis propios miedos. Hay algo más grande en juego aquí, y no estoy segura de si seré capaz de manejarlo. Silencio. Luego, como si percibiera la gravedad de mi tono, Sofía respondió, ¿te has enterado de algo más? Porque he estado investigando por mi cuenta. Sabía que Silvana tenía problemas con un grupo, pero jamás imaginé lo vasto que era. Hay más mujeres que necesitan ayuda, y sienten que nadie escucha. Sus palabras me golpearon como un torrente. La pasión que había sentido este tiempo por ayudar a las víctimas se agudizaba. Pero entonces, madeja de pensamientos inquietantes se enredaban en mi mente. ¿Qué pasaría si me metía más dentro de esto? Pondría en peligro a Sofía también, al igual que a mi esposo. Sofía, hay algo que debes saber sobre mi esposo. Él está involucrado, y no puedo garantizar su seguridad ni la mía. La reacción de Sofía fue instantánea. Su voz se tornó grave, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar en su cabeza. ¿Involucrado? ¿De qué manera? Necesito que me lo digas todo, tardé en responder. Sentía la carga de cada palabra y la responsabilidad por lo que mi esposo había arriesgado. Él se ha infiltrado en ese grupo. Quería ayudar a resolver el caso desde dentro, pero ahora parece que se ha convertido en parte del problema. El silencio de Sofía era ensordecedor. Antes de que pudiera cambiar de opinión, decidí lanzar un ancla hacia la certeza. No puedo dejar que esto continúe, no sé si mi esposo podrá manejarlo solo. Quizás podamos unir fuerzas y hacer algo. Eso es peligroso, replicó Sofía, su tono lleno de advertencia. Pero tienes razón. Si hay un camino a seguir, deberíamos tomarlo juntas. Pero, por favor, ten cuidado. No quiero perderte. Mi corazón se apretó al oír su leal preocupación. Sin embargo, la decisión estaba siendo cada vez más crítica. Mi amor por él y el deseo de proteger a otras mujeres estaban en un tenso tira y afloja. Y así, sin tener la certeza de lo que vendría, acordamos encontrarnos al día siguiente en un lugar seguro que solo nos pertenecía.
Un pequeño refugio donde la oscuridad podía ser al menos momentáneamente ahuyentada por la luz de la amistad. A medida que colgaba la llamada, el corazón me latía con fuerza. En medio de la incertidumbre, una chispa de esperanza permanecía viva. En el fondo, sabía que no podía confiar ciegamente en él, pero también entendía que el amor era un combate continuo, una lucha a dos que valía la pena pelear, sin importar cuán grande se presentara el desafío. Las horas de insomnio se arrastraron, pero con la preparación boreal de la mañana, un nuevo propósito floreció dentro de mí. Prince había decidido dejarme solo, pero no estaba dispuesta a seguir en esa oscuridad. No podía ser la compañera silenciosa en un juego del que no sabía las reglas. Quizás, solo quizás, podría sacudir la desconfianza y volver a entrelazar nuestros caminos. Cuando el sol salió en la distancia, una resolución me envolvió. Estoy lista para enfrentar cualquier tormenta, incluso si eso significa confrontar a la sombra que una vez fue mi amor. Pero, justo cuando invocaba esa valentía, un mensaje emergió en mi teléfono, dejando en suspenso mi involuntaria determinación. Él ha dado un paso que podría cambiarlo todo. Debes actuar pronto. El estómago se me encogió. Las piezas ya estaban en movimiento, y por primera vez, comprendí que el rumbo que tomara definiría no solo nuestro futuro, sino la vida de muchas más. La alarma sonó, sacándome de un sueño ligero y ansioso. La realidad se desdibujó por un instante, pero, al abrir los ojos, la sombra de la incertidumbre me volvió a atrapar. Me vestí con rapidez, eligiendo ropa cómoda, pero no podía evitar el movimiento nervioso de mis manos. Un café caliente me esperaba en la cocina, pero el impulso de sentirme conectada a algo más importante que mi café matutino pudo más que el aroma que flotaba en el aire. La cita con Sofía parecía un acto de rebelión, de resistencia, una brújula que me guiaba en un mar de dudas. Sin embargo, el mensaje que había recibido me remordía. Él ha dado un paso que podría cambiarlo todo. A cada palabra, más preguntas surgían. ¿Qué había hecho? ¿Cuál era el próximo movimiento? La preocupación por su seguridad y la de todas esas mujeres se entrelazaban ahora con el hilo de mi amor. A medida que me acercaba al café donde habíamos acordado encontrarnos, la brisa fresca acariciaba mi rostro. Era un recordatorio de que el mundo seguía girando, aun cuando mi vida parecía estar en un punto de inflexión. La puerta del local chirrió al abrirse, y allí estaba ella, tan decidida como siempre, esperándome en una mesa oculta en la esquina, como si nuestra misión ya hubiera comenzado. Hola, dijo Sofía, su voz menos ansiosa que la noche anterior. Sin embargo, la chispa de determinación en sus ojos brillaba intensamente. Hola. Gracias por venir, respondí, sintiendo un peso menos en mis hombros al verla. Apreciaba su lealtad más que nunca. Nos sentamos, y tras la presentación superficial, el tema central se deslizó rápidamente a la conversación. Comenzamos a intercambiar lo que habíamos descubierto sobre el grupo y sus actividades delictivas. Con cada palabra, las piezas iban encajando en un rompecabezas aterrador que llenaba mi mente de terror y rabia. He encontrado algunas cuentas en redes sociales que parecen estar conectadas a personas en nuestro entorno, dijo Sofía, su voz temblando levemente. Necesitamos establecer una red más sólida. Esto es más grande de lo que creíamos. La adrenalina corre por mis venas, y aunque el miedo intentó colarse en mi mente, la conexión con Sofía me brindaba un refugio. Ambas sabíamos que este era el momento de actuar, de forjar algo que pudiera tocar vidas y, quizás, cambiar el destino de aquellas mujeres olvidadas. Sin embargo, un giro repentino en la conversación me hizo fruncir el ceño. Sofía bajó la voz, como si hablar de eso en voz alta pudiese invocar a lo que más temía. Encontré algo más, dijo, tomando un sorbo de café. Hay un encuentro planeado para esta semana. El grupo se reunirá en un lugar y parece que se discutirá la captura de más mujeres. Silvana podría estar en peligro. Mi corazón se detuvo un instante. Ese nombre resonó en mi mente como un eco, una llamada de alarma dentro de mí. La urgencia de actuar se transformaba en algo casi palpable. A medida que comenzaba a formular un plan, algo golpeó mi mente. Prince podría estar allí. La marea de emociones me arrastró, la preocupación por su seguridad se mezclaba con la incertidumbre de sus lealtades. Necesitamos saber más sobre este encuentro, dije con firmeza, sacudiéndome la incomodidad que me embargaba. Debemos advertir a Silvana, y si mi esposo está involucrado,
no puedo permitir que sucumba a esto. Mientras trazábamos un plano, la conversación que tuvimos la noche anterior resonaba con una profunda verdad, amor y lucha. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos no solo a la verdad, sino también a un cambio que ya no podía ser ignorado. Sofía me miró con una mezcla de admiración y preocupación. No estás sola en esto, amiga. No importa lo que pase, estoy aquí, pero prométeme que cuidarás de ti. La firmeza de su lealtad me llenó el corazón. Justo en ese instante, el ruido de mi teléfono resonó en la mesa. El brillo de la pantalla captó nuestra atención. Tenía un nuevo mensaje de un número que no reconocía. Con manos temblorosas, abrí el mensaje. No ignores las advertencias. Mantente lejos de él, o sufrirás las consecuencias. El escalofrío que recorrió mi espalda fue instantáneo. Mis instintos me gritaron que esto no era solo un simple aviso. Era una amenaza directa, una frase que dejaba claro el peligro que rodeaba a Prince. Con las manos sudorosas y el corazón latiendo desbocado, miré a Sofía, que había captado la intensidad en mi rostro. ¿Qué pasa?, preguntó con inquietud. Acabo de recibir un mensaje, no puedo ignorarlo, dije, mi voz apenas un susurro, y en ese momento, comprendí que nos habíamos adentrado en un terreno movido y peligroso. Un abismo entre la lealtad a nuestro amor y la lucha por la verdad que nos abrumaba. Debemos decidir rápidamente qué hacer, añadí, sintiendo que el aire se tornaba más denso, y mi voz seguía temblando ante la enormidad de lo que me enfrentaba. Un silencio tenso llenó la habitación. Dos mujeres enredadas en el conflicto de amor, amistad e incertidumbre, a punto de dar un paso que podría cambiarlo todo en sus vidas. Los segundos se deslizaban como arena entre los dedos mientras miraba a Sofía, tratando de descifrar la mezcla de emociones que destellaba en su mirada. Una ola de determinación me invadió, pero la amenaza que ahora pesaba sobre cada decisión era un recordatorio agudo de los peligros reales que enfrentábamos. ¿Qué hacemos?, susurró Sofía, rompiendo el silencio que apenas alcanzaba a contener el aliento. Tomé un respiro profundo, intentando despejar mi mente de la confusión y el miedo. La idea de involucrar a la policía traía consigo una lluvia de complicaciones. Las mujeres que estábamos tratando de ayudar parecían ángeles perdidos, su sufrimiento demasiado grande para ignorar, pero siendo honestas, también éramos completamente vulnerables en esta lucha. No podemos acercarnos a la policía sin un plan sólido, dije. Mis palabras fluyeron con una mezcla de convicción y temor. Necesitamos más información sobre el encuentro antes de dar cualquier paso. Sofía asintió, sus ojos reflejaban una chispa de entendimiento en medio de la lógica desesperada. Nos compasionó a todas las mujeres con quienes habíamos hablado, y recuerdo claramente sus rostros ansiosos, acompañados por historias cargadas de dolor y tristeza. La ira se encendió dentro de mí, mientras imaginaba la posibilidad de que algunas de ellas estuvieran en peligro inminente. Podemos hacernos pasar por una de las nuevas reclutas, sugerí al instante, el plan fluyendo a través de mí como un destello brillante atravesando la niebla. Ambas sabíamos que el mundo en el que estábamos tratando de infiltrarnos era uno de absolutismos, los que controlaban y decidían sobre la vida de tantas. Eso es arriesgado, dijo Sofía, pero había una chispa de emoción en su voz. Lo sé, pero no tenemos muchas opciones. Si logramos entrar, podremos advertir a Silvana y a las demás sobre el posible peligro. Si mi esposo está involucrado, debo preguntar. Necesita entender hasta dónde ha llegado. El peso de mis palabras se asentó entre nosotras, un abismo entre la valentía y el miedo comenzaba a extenderse. Pero a medida que examiné la expresión de Sofía, algo cambió en su rostro. Había una llama de solidaridad que rivalizaba con la mía. Si vamos a hacer esto, necesitaremos más que disfrazarnos. Debemos establecer contacto con alguna de las mujeres que han salido de ese círculo, dijo Sofía. Tal vez alguien pueda ayudarnos a entender su funcionamiento interno y cómo evitar ser descubiertas. Mi agradecimiento hacia ella se convirtió en una oleada de esperanza a medida que cambiábamos de dirección. Cada activación de nuestro plan era una costura en la tela de la esperanza, un hilo que unía nuestro deseo de ayudar con la realidad de la amenaza que se avecinaba. Al salir del café, el aire era más fresco, y la luz del sol se extendía, como un abrazo que deshacía parte de la tensión en mi pecho. La mente de ambas giraba en torno a la misma pregunta: ¿qué haría Prince si descubría nuestros intentos por ayudar a las mujeres en peligro?
Su rostro se fracturaba ante mis pensamientos, cada recuerdo de nuestras risas y momentos compartidos era una carga que solo aumentaba mi confusión. Esa noche, mientras intentaba encontrar el sueño, el sonido de mis pensamientos resonaba en mis oídos, incapaz de escapar del laberinto de lo que estaba a punto de enfrentar. Decidí que la verdad debía prevalecer, debía buscar respuestas, incluso si eso significaba enfrentar a mi propio esposo. Con cada latido, una mezcla de amor y desconfianza empañaba mi juicio, las horas se deslizaron pesadas, pero la siguiente mañana, la determinación reemergió, y con ella, la convicción de que no podría perder más tiempo. Sofía y yo comenzamos nuestra búsqueda, tejiendo la red de conexiones necesarias para infiltrarnos en el oscuro mundo en el que las sombras solían habitar. Fue un recorrido lleno de encuentros inesperados. Hablamos con quienes habían escapado de los tentáculos de aquel grupo, mujeres que cargaban el peso de sus historias y soñaban con un futuro mejor. ¡Ay! Un poder que emana cuando compartes experiencias de dolor. No éramos solo dos luchadoras, éramos un colectivo. Todo avanzaba con un ritmo que prometía un cambio, hasta que un nombre surgió de entre las sombras, un nombre que silenciaba cada emoción, una advertencia que sacudió mis pensamientos: Raúl, el viejo amigo de Prince y uno de los líderes del grupo. Rápido, necesitamos abrir un canal con alguien que lo conozca o tenga contacto con él, le dije a Sofía, mientras el miedo comenzaba a cristalizarse en mi estómago. Era un golpe de realidad que me recordaba que la clave a nuestro camino era también una puerta peligrosa. No había marcha atrás. Mientras me preparaba para enfrentar la posibilidad de un encuentro con Raúl, una extraña sensación de impotencia y determinación golpeaba mi interior. En la película de la vida, el reloj seguía corriendo, y apenas comenzábamos a comprender la magnitud de lo que estábamos a punto de hacer. Una llamada de mi teléfono rompió la tensión. El número era desconocido, pero sabía que en ese momento cualquier sonido podía ser la respuesta que buscaba. ¿Quién es?, pregunté, preparándome para lo inesperado. Es hora de que hables con Trent. Te está buscando. La voz era fría y tierna a la vez, como si ya conocieran el tumulto que enfrentaba en mi corazón. Todo se detuvo por un instante. ¿Qué implicaría esto? ¿Debería desplazarme hacia lo desconocido? El abismo entre lo que necesitaba creer y lo que era posible se acercaba a mí. ¿Qué camino seguir? ¿Eran las palabras de advertencia una señal para huir o una invitación a enfrentar la verdad? El suspenso se instaló en mi pecho, y supe que mi vida y las vidas de muchas otras estaban a punto de entrelazarse en el centro de esta tormenta emocional. Sentí que el aire se me escapaba mientras la voz al otro lado de la línea se desvanecía en un murmullo distante. ¿Cómo podría decirme eso cuando todo lo que estaba a punto de enfrentar se complicaba aún más con su presencia? Sabía que si hablaba con Trent, el riesgo de revelar mis intenciones se multiplicaba. No era solo un encuentro, era un cruce de caminos entre mi lealtad a él y mi compromiso hacia todas las mujeres que jamás deberían haber sufrido el horror del abuso. ¿Cuándo y dónde?, pregunté, sintiendo que mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. En la oficina. A las 6, respondió la voz, antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono, como si cada detalle de ese momento se grabara en mi memoria. En mi pecho, el pulso comenzó a acelerarse. Aunque me pudiera parecer que este encuentro era solo una conversación, sabía que estaba a punto de sumergirme en un abismo de emociones complejas, y lo más aterrador era que no sabía qué iba a encontrar al otro lado. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, acercándose con la mirada inquisitiva que siempre había sido su característica. Deberé reunirme con Trent esta noche. Al parecer, está preocupado por mí. Su expresión se tornó seria, y la conexión de nuestras miradas comunicó más de lo que las palabras podrían expresar. La tensión entre nosotras era palpable, una cuerda tambaleante atada entre la valentía y la desesperación. ¿Y si te interroga?, inquirió, su tono reflejaba la preocupación que ambas compartíamos. Necesitamos ser cuidadosas. Esto es un juego peligroso, y probablemente él te esté vigilando. Yo lo sé, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Pero necesito entenderlo. Tal vez en esta conversación pueda encontrar respuestas que aún me eluden. A medida que las horas se acercaban, me vi envuelta en una lucha interna. La imagen de Trent, su sonrisa y su risa, chocaban con la oscura posibilidad de que estuviera involucrado en algo tan horrible. Cada vez que pensaba en su amor por mí,
un eco de desconfianza resonaba al mismo tiempo, el abismo se volvía más profundo. Cuando llegó la hora, me vestí con cuidado. La ropa que elegí representaba una fusión entre la elegancia y la valentía. Al mirarme al espejo, traté de ver a la mujer que era antes de que comenzara esta tormenta, la mujer que soñaba con un amor puro e inquebrantable. Pero esa imagen ahora tenía fisuras, y cada una de ellas contaba una historia que había empezado a escribir al darme cuenta de lo que estaba en juego. El tráfico me resultó interminable. Las luces de las calles pasaban rápidamente como si también quisieran apresurarme hacia mi destino. Necesitaba que la intervención que había planeado se mantuviera en el fondo de mis pensamientos, un secreto escondido en la penumbra de mi corazón. Finalmente, llegué al edificio donde Prince tenía su oficina. La sensación de pesar creció a medida que la distancia hacia la entrada se acortaba. Mis manos temblaban levemente mientras presionaba el botón del ascensor, y me pregunté si verdaderamente podría enfrentar la verdad. Cuando la puerta se abrió, el aire cambió, como si un manto de tensión se extendiera a su alrededor. Caminar hacia su despacho se sentía como avanzar a través de un laberinto. Cada paso era pesado, cargado de decisiones y dilemas. La puerta se abrió y lo vi sentado detrás de su escritorio, la luz reflejándose en su cabello castaño. Sus ojos se alzaron al escucharme entrar, y una sonrisa automática brotó de sus labios. Pero, al momento siguiente, esa sonrisa se desvaneció, dejándome ver su preocupación. Cariño, he estado pensando en ti. Te veía distante últimamente, dijo, su voz resonó en la habitación. Esas palabras causaron un temblor en mi interior. ¿Acaso percibía los cambios en mí? Mi corazón se preguntaba si la razón de ese distanciamiento era algo más que inseguridades. Solo he estado ocupada con algunos proyectos, respondí, mientras trataba de aferrarme a la calma, luchando por ocultar la tempestad interna que se desataba en mí. Sé que sueles ser apasionada con tus proyectos, pero no quiero que sientas que debes cargar con esto sola. Estoy aquí para ti, por siempre, dijo, acercándose un poco en la silla, su mirada llena de ternura. Y, justo así, de repente, las paredes comenzaron a cerrarse. ¿Podía confiar en esa afirmación? Esa mirada vulnerable que él compartía me hizo recordar los momentos que habíamos pasado juntos, los sueños que habíamos tejido como un par de arquitectos en un entorno de amor. Se entrelazaban con todas esas vidas que yo había conocido durante mi búsqueda. Pero la claridad que me dio el peso de la verdad comenzó a resquebrajar el silencio. Mi mente giraba aceleradamente entre el deseo de proteger a las mujeres y la vida que había construido con Friends. Need to ask you something. Las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera detenerme, la voz temblando con una mezcla de miedo y sinceridad. Dime, lo que sea. Estoy listo para lo que necesites. La seriedad en su expresión me hizo aún más vulnerable. ¿Qué sabes sobre Raúl? La pregunta flotó en el aire, pesada y cruda. La tensión se hizo palpable al instante, pero su reacción no fue la que había anticipado. Su rostro cambió, como si una sombra pasara, pero su habilidad para ocultar sus verdaderas emociones era lo que más me inquietaba. No entiendo por qué preguntas eso, dijo en un tono tenso. Las emociones comenzaron a vibrar en un crescendo que me resultó inquietante. ¿Debía seguir? ¿O ya había cruzado un límite del que no había retorno? Así, cada palabra que intercambiamos se volvió un hilo más en la telaraña de mi propia incertidumbre. El reloj de la pared hacía eco en mis pensamientos, y mientras mis preguntas flotaban en el espacio entre nosotros, supe que esta conversación era solo el comienzo de una batalla emocional que cambiaría no solo nuestra relación, sino también el destino de tantas vidas. Las luces titilaban en la distancia, como si fuesen testigos de nuestro encuentro, y en un rincón de mi mente, una voz susurraba. ¿Sería esto el camino hacia la verdad o quizás la caída hacia un abismo profundo e irrevocable? La atmósfera se volvió densa, casi eléctrica. La manera en que sus ojos se estrecharon y su mandíbula se tensó me decía que no solo estaba inquieto, sino que estaba escondiendo algo. La incertidumbre se acumuló en mi pecho como un peso insostenible. Te lo pregunté porque la conversación que tuve con algunas organizaciones me llevó a pensar en su conexión. Mis palabras cargaban una mezcla de aprensión y resolución. Raúl no es solo un nombre, Friends.
Su historia es la historia de tantas mujeres, y necesito saber si tú, de alguna manera, estás vinculado a eso. La sala pareció enfriarse, y su rostro se tornó una máscara de calma. Pero había algo más en su mirada, un destello de sorpresa que parecía bailar a la sombra de su habitual confianza. Escucha, amor, dijo, su tono ahora más suave y persuadido. Raúl es un tipo con problemas, eso lo sé, pero no tengo ninguna relación con él. Lo que hace, lo que ha hecho, está fuera de mi control. No puedo estar detrás de cada acción de cada persona en este mundo. Era como si cada palabra suya tuviera el poder de agregar un nuevo ladrillo a un muro que se erguía entre nosotros. La verdad era difícil de captar, pero había algo inquietante en su desdén por Raúl que me incitó a indagar más. ¿Pero por qué? Insistí, buscando la rendija por donde filtrarse, donde pudiera encontrar alguna respuesta que me acercara a la verdad. Hay tantas mujeres que han hablado de él, que han compartido su sufrimiento. ¿Y tú no crees que merezcan justicia? Ren se incorporó, y el gesto fue un fulgor en la habitación, tanto físico como emocional. Este era el inicio de un enfrentamiento que había evocado en él una defensa que jamás había mostrado ante mí. Me importa la justicia, por supuesto, pero es ingenuo pensar que puedo cambiar lo que otros deciden hacer. Su mirada poseía un ardor que, por un instante, me hizo dudar. Saquémonos esto del corazón, escuchas rumores y te vuelves loca persiguiendo sombras. Mis manos se cerraron en puños. La crispación en su voz resonaba como un eco que me aterraba, pues sentía que no se trataba solo del tema. Era una defensa. Una barrera creativa que lo alejaba de un camino peligroso. No estoy volviéndome loca, Renz. Estoy buscando respuestas. Hay mujeres que cuentan historias desgarradoras, y no puedo simplemente ignorarlas. Tantas vidas estaban en juego, y la aprehensión creció en mí como un torbellino, creando una distancia entre lo que alguna vez fue nuestro amor y esta realidad. La expresión de su rostro se transformó, un matiz de frustración cruzó su mirada, como si estuviera lidiando con una especie de conflicto interno. El amor, el compromiso se entrelazaban con su desprecio por la intrusión de mi busca. Te lo he dicho, lo que haga Raúl no es mi problema. No puedo ser responsable de las decisiones que toman otros al margen de mi vida. Su voz era ahora firme, casi autoritaria, cada palabra parecía un clavo en un ataúd, enterrando las esperanzas de lo que creía que conocía de él. Mi corazón comenzó a acelerarse por la impotencia. La presión del silencio era como el aire antes de una tormenta. Apenas lograba discernir a través de la niebla de emociones intensas que se formaban entre nosotros. Estaba dispuesto a perderme por una causa que sentía tan profundamente, ¿y no sientes también el peso de ser parte de un sistema que protege a hombres como él? El dolor de mis palabras se sentía palpable, como un grito de auxilio en un mar de oscuridad. No puedo creer que cada vez que aparece su nombre, tu reacción siempre sea la misma. Es como si quisieras evitar la verdad. La atmósfera comenzó a cambiar una vez más, un deslizamiento entre la confrontación y la desesperación. Su rostro blanqueado por la tensión del momento era un reflejo de mi confusión. Ambos estábamos en una batalla campal, pero el enemigo era el silencio y las dudas que infundía. «Y si la verdad es peor de lo que imaginas», murmuró finalmente, sus palabras llenas de una misteriosa inquietud. Entonces, el aire se hizo nuevamente pesado. Y su mirada se perdió en un rincón oscuro del despacho. Un estremecimiento recorrió mi espalda. ¿Qué estaba intentando decirme? ¿Qué quieres decir con eso? Mi voz temblaba al entrelazarse con mi miedo. A veces, conocer la verdad puede ser un arma de doble filo. Deseas proteger a las mujeres, pero también podrías hacerte daño a ti misma en el proceso. Puede que haya más de lo que simplemente ves, respondió. La vulnerabilidad en su mirada revelaba que había algo más peleando en su interior. Hay conexiones que nunca debieron haber sido reveladas. Una oleada de preguntas surcó mi mente. ¿Era posible que él supiera algo de Raúl? Quizás incluso cosas que yacían más allá de su superficie. Estaba a punto de hacer otra pregunta, cuando la puerta se abrió de golpe. Una figura inesperada apareció en el umbral, sus ojos cargados de urgencia, como si el mundo estuviera ardiendo detrás de ella. «¿Qué está pasando aquí?», dijo con una voz firme que resonó en la habitación con la misma intensidad que un grito de auxilio. Aquella persona era una antigua amiga,
Alguien que compartía mis ideales y luchaba contra la injusticia que ahora sentía tan cerca. Pero había algo más en su mirada, un destello de inquietud que me hizo pensar que quizás, esta conversación no solo estaba a un paso de descubrir la verdad sobre Prince, sino de revelar secretos que cambiarían para siempre nuestras vidas. ¿Por qué has venido?, preguntó Prince, su mirada ahora corroborando mi mismo desconcierto. La frase que seguiría de sus labios podría significar el inicio del fin o el comienzo de un renacer. Con la incertidumbre flotando en el aire, quedé suspendida en el tiempo, esperando la explosión que inevitablemente cambiaría la dirección de nuestro destino. La tensión se palpaba en el aire, como un hilo tenso a punto de romperse. La presencia de mi amiga Marta, con su cabello alborotado y su mirada intensa, se sentía como un ancla en medio de la tormenta emocional que había comenzado a desatarse. Era como si su llegada hubiera encendido una chispa en un barril de pólvora, y no tenía idea de si su aparición traería alivio o caos. No es el mejor momento, Marta, dijo Prince, su voz rígida, como si deseara deshacerse de la intrusa en nuestra conversación privada. Lo sé, pero hay algo que necesitas escuchar, respondió ella, ignorando su desdén. Deslizó una carpeta de documentos sobre la mesa, como si cada página fuera un peso adicional en la balanza de mi angustia. Esto no puede esperar, mis ojos se ensancharon al ver los papeles, una mezcla de informes y testimonios que anhelaban ser escuchados. Raúl era mencionado en cada esquina. Un sudor frío recorrió mi frente. Era exactamente lo que había estado buscando. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, sintiendo la urgencia de comprender. Hablé con algunas chicas. Sus historias son auténticas. Son mujeres que han enfrentado a Raúl y han sobrevivido, pero hay más que no han logrado salir. El tono de su voz traía consigo el peso de su compromiso, y su mirada se equilibraba entre la determinación y el temor. Prince, por su parte, había cruzado los brazos, y su rostro se detuvo en una expresión de resistencia. La mirada que lancé hacia él demandaba respuestas, un respaldo que comenzaba a tambalearse. La esperanza que había empezado a florecer en mi corazón se sentía vulnerable ante su negativa. No deberías involucrarte más, te lo estoy diciendo por tu bien. Conocer estas verdades puede arrastrarte a situaciones peligrosas, advirtió Prince. Su tono estaba colmado de preocupación, pero la forma en que se aisló me pareció un acto de rechazo. ¿Pero no ves? Esto es justo lo que he estado intentando desentrañar, y hay diferentes capas que necesitan ser abordadas. Marta intervino, su mirada se mantuvo fija en Prince. Ignorar esto te convierte en parte del problema. El silencio creció entre nosotros, un espacio donde la incomprensión y la hostilidad tejían un entramado casi impenetrable. La brecha entre la fe en el bienestar de las mujeres y el deseo de proteger a Prince se alargaba, convirtiéndose en un abismo difícil de cruzar. Si sigues con esto, ¿qué pasará con nosotros? Con nuestro hogar, nuestra vida juntos, susurró él, una súplica velada en su voz que me hizo cuestionar cada deseo que había alimentado en mi interior. Mi pulso aumentó, un martilleo contra las paredes de mi pecho. Sabía que sus temores estaban alimentados por algo más que una desconexión con el tema. Había algo que él no estaba diciendo, algo que le temía con la misma intensidad con la que yo ansiaba la verdad. ¿Y si este es el camino hacia la sanación? Si te detienes, podrías perderte a ti mismo en el proceso, sentencié, sintiendo que estaba apostando todas mis cartas en esta mano. El rostro de Prince se contorsionó, una mezcla de angustia y determinación inundaron su expresión. Pero yo no quiero que este sea nuestro camino. Es así como te sientes, pero hay mujeres que no tienen opción. Cada día es una lucha. No puedo cerrar los ojos ante eso, respondí, sintiendo que el dolor que había cargado en mi interior compartía espacio con la fuerza para pelear. Los tres quedamos trabajando en la misma habitación, pero cada uno en su propia esquina, luchando por nuestras respectivas verdades. En el momento más vulnerable, sentí que algo se fragmentaba en nosotros. El amor que había bordado nuestra relación se tornaba en un hilo deshilachado, amenazando con desmoronarse con cada palabra no dicha. ¿Y si la verdad que hay detrás de Raúl ha sido una herencia para ti, Prince? Algo que nunca has querido enfrentar, exclamé, dejando escapar la sospecha que llevaba atrapada en el fondo de mis miedos. Sus ojos se oscurecieron al instante. Entonces, sucedió algo extraño, hubo un cambio en el aire, un giro que desvió la atención de lo inmediato hacia un futuro incierto.
La mirada de Marta se volvió intensa, como si hubiera visto algo que yo no. Escuchen. Hay algo más que podría estar conectado a esto. He estado investigando y hay registros, vínculos. Lo que Raúl ha hecho no es independiente de otros nombres y algunos de esos son muy cercanos a ti, Prince dijo, su voz temblorosa pero decidida. El mundo pareció detenerse mientras esas palabras se impregnaban en mis pensamientos. Las conexiones que había estado persiguiendo comenzaban a adquirir una forma más definida y amenazante. El hecho de que estuvieran enlazadas a Prince, alguien a quien amaba, me llenaba de un terror palpable. No puedes estar hablando en serio, musitó Prince, oscureciendo a la defensiva mientras giraba su rostro en una súplica hacia mí. El tiempo se alargó. Aire, palabras y miradas se mezclaban en un vaivén. Un lugar donde nuestra realidad se fragmentaba, girando hacia un abismo que no sabía si era capaz de enfrentar. Solo necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué estás ocultando?, le insté, mi corazón pulsando con desesperación, dispuesta a deshacerme de las faqueadas redes que amenazaban con asfixiarme. La verdad debía salir a la luz, sin importar cuán oscura pudiera ser, era una declaración que podía romperlo todo, pero, en aquel momento, sentí que había cruzado un umbral del que ya no podría regresar. La respuesta de Prince sería el reflejo de la verdad que todos ignoraban y que había estado buscando. La bruma que había envuelto nuestras vidas estaba a punto de desnudarse en un momento de revelación. Pero, ¿sería capaz de soportar el impacto? La tormenta de emociones se arremolinaba dentro de mí, alimentada por inquietud y amor. Prince permanecía frente a mí, su rostro sereno y, a la vez, luchando contra una marea de preguntas. Marta estaba a nuestro lado, con una mirada intensa que anhelaba respuestas. Cada una de sus palabras había encendido una chispa de miedo en mi interior, y sabía que el momento decisivo había llegado. Había llegado el tiempo de enfrentar la verdad, que estás ocultando, reiteré, con el corazón acelerado. Su silencio era una respuesta más fuerte que 1000 palabras. Después de lo que sintió como una eternidad, respiró hondo y sus ojos buscaron los míos. Su voz fue apenas un susurro, pero cargaba todo el peso de una revelación. No quiero perderte, lo que he hecho, su voz temblaba. Estoy más cerca de Raúl de lo que admito, no sé desde cuándo llevaba ese abismo entre nosotros. Las paredes de nuestra relación se desmoronaban, y aunque sabía que lo amaba, también comprendía que la verdad no podía permanecer oculta. Cada grano de su confesión desnudaba la esencia de lo que había sido. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiéndome cada vez más atrapada en un laberinto del que no sabía si saldríamos juntos. Las cosas son más complicadas. He estado investigando, pero no me he involucrado como pensé que lo haría. Es complicado. Existen vínculos que me asustan, que no quiero que sepas. Las palabras salían de su boca como susurros apretados, como si cada sílaba lo desgastara más. Pero cada fragmento de verdad que compartía me acercaba a algo más profundo, a un lugar oscuro donde el amor y la traición coqueteaban. No puedo protegerte de esto, o de lo que has visto. Eres parte de esto, pero, sobre todo, yo lo soy. Yustapuestos, mi lucha por ayudar a las mujeres y nuestro amor se tornaban en un eco doloroso, indisoluble. Abracé la urgencia de la situación. Necesito que seas transparente, Prince. Porque si no lo haces, no solo perderé tu amor, perderé a la persona que pensé que era el pilar en mi vida. La mirada que cruzamos significaba que todo lo que habíamos construido podría desmoronarse en el instante en que se revelara la totalidad de su implicación. Sin embargo, en ese peligroso abismo, sabía que la verdad y el amor debían coexistir. Uno no podía ser el sacrificio del otro. Finalmente, su voz se quebró. He estado ocultando información sobre Raúl, y sí, hay una conexión que podría romperme, y romperte. La desesperación me llenó al escuchar aquellas palabras. Para entonces, comprendí que la lucha no solo era por las vidas que había estado tratando de salvar, sino también por recuperar la historia que había compartido junto a Prince. El camino hacia la verdad sería oscuro, pero ya no había marcha atrás, y me preparé para escuchar lo imposible. He creído erróneamente que podría cambiar algo desde adentro, pero la verdad me ha atrapado. Tal vez he estado tratando de protegerte, pero ahora sé que la oscuridad que he estado persiguiendo podría tragarnos a ambos. Cada palabra era un puñal, una revelación interna en la que vivía, destellando la realidad del amor que ambos compartíamos.
Estaba a un paso de perderlo, no solo a él, sino a nosotros. La conexión con Marta se sintió aún más fuerte mientras nos unimos en los momentos de silencio, sintiendo la fragilidad de la situación. Era la lucha de tantas mujeres, la voz veintenas de cada historia urgentemente olvidada, las puertas de la verdad estaban por abrirse, y aunque el umbral sea el más peligroso que haya cruzado, sabía que la lucha por el amor valía cada lágrima, cada sacrificio. Todo puede cambiarse si trabajamos juntos para desenmascarar la verdad, afirmé, sintiéndome más fuerte que nunca mientras miraba a Marta y luego a Prince, sintiendo el deseo de unir fuerzas para el bien mayor. La mirada de Prince se tornó seria mientras una ardiente mezcla de desconfianza y pregunta surgía en su rostro. ¿Y si nunca podemos regresar a lo que éramos? Aquella pregunta resonó en mi corazón. La sombra de la preocupación pesaba ahí. Era real, pero sabía que había algo más grande que nosotros. La destrucción y el dolor estarían a nuestro alrededor, pero, por encima de todo, podría haber luz. Si no lo intentamos, nunca sabremos qué podría haber sido, le recordé, y era un recordatorio tanto para él como para mí. El camino era turbio, lleno de incertidumbres y nuevos peligros. Pero en su mirada ardía la determinación, un eco del amor que habíamos tejido y que ahora debía enfrentarse a las sombras. Octubría la historia de tantas mujeres, la esperanza de que, al final, podríamos ser el cambio que había empezado desde dentro. Cuando cada mirada se encontró, supimos que lo que estaba por venir podría desdibujar las líneas entre la lealtad y el amor, revelando que la lucha no solo era una batalla personal, sino un grito unánime hacia la verdad. En ese instante, recordé que el amor podía ser tanto la lucha como la salvación. Mi corazón latía con fuerza, y en la penumbra, pregunté con emoción, ¿cuál es el siguiente paso? La respuesta estaba en nuestras manos, y la unión de nuestros corazones me dio fuerza. Marta miró de un lado a otro, y con una sonrisa cálida me sostuvo la mano. Entonces, hagámoslo por ellas. Y ante el horizonte nebuloso del amor y la lucha, supe que cualquier sombra no podría superar la luz de aquellas decisiones tomadas con valentía. Al final, teníamos que ser los arquitectos de nuestro propio destino, y la verdad, aunque dolorosa, nos liberaría. Donde había dolor, ahora había un propósito: transformar el amor en la voz que tantas mujeres necesitaban. Un giro hacia la luz, donde lo único que podría guiarnos era el amor y la valentía, juntas formando un puente capaz de llevarnos a donde verdaderamente pertenecíamos.